El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retira de sus manuales de enfermedad mental a la homosexualidad, constituyéndose en este día, el 17 de mayo, uno de los días más significativos para la comunidad de gays, lesbianas, travestis y trans en todo el mundo. Ese día de lucha se reivindica a partir de una reflexión en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aquí nos encontramos en el Centro Cultural Kirchner. Buscamos hablar y situar las voces trans dentro del espacio de la cultura para una transformación. Nosotros movemos el mundo y lo transformamos. El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre sale a buscar trabajo. Un compañero trans que busca salir de situaciones de discriminación y vulneración a través del empleo formal. En ese contexto desaparece y desde entonces su búsqueda ha sido una llamada a todas las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a toda nuestra sociedad para reflexionar y para buscar a Tehuel. Hoy, como siempre, buscamos todos a Tehuel. Nos encontramos con una de las personas más representativas de la cultura popular argentina y, por supuesto, una de las representantes más significativas de nuestra comunidad trans. Bienvenida, Flor de la B. Hola, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Principalmente, ¿qué representaciones tiene para vos este 17 de mayo, un día de reivindicación, de lucha en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género? Me parece que es un día muy importante. Me encanta lo que está sucediendo. Siento que año tras año hay como muchísimo más compromiso. Este año noté, comparado con el año pasado y con el anterior, que las redes sociales se inundaron de contenido, se inundaron de material. Y la verdad, algo que me pareció también bastante interesante es que con muchísima claridad de lo que cada una de las personas querían comunicar. Y ayer estaba justamente terminando mi columna de página que salió hoy y tomé un extracto de Esther Díaz, una filósofa, que dijo algo muy interesante con respecto, porque se dice que es el día de la homofobia, de la transfobia, y ella utiliza dice que quiere eliminar la palabra fobia para que se llame odio. Y la verdad que es verdad, porque hace una comparación muy interesante de lo que tiene que ver con las fobias y el odio. Y me parece que lo que sucede con nosotras o con la orientación sexual en general es que los mensajes son de odio. Y lo que nos sucede o lo que le pasa a la gente con nosotras tiene que ver con eso, con la desaparición de Tehuel, con lo que le pasan a muchas compañeras. Más que fobia es odio y es violencia. Y con eso es con lo que tenemos que combatir, ¿no? Y luchar. Como, sin embargo, hubo todo un recorrido social, político, cultural que se ha dado en los últimos años y, por supuesto, muy significativo en nuestra sociedad, por ejemplo, con matrimonio igualitario, con ley de identidad de género. ¿Cómo eran esas primeras experiencias tuyas dentro de los ámbitos de comunicación? Esa mirada que se dirigió hacia Cris Miró, hacia vos, ocupando el espacio de las revistas, del teatro. ¿Cómo fue esos primeros años? Me parece que para el comienzo de todo pasó más o menos en el año 95, para que la gente se sitúe. Fueron años difíciles. Nosotras éramos mostradas como fenómenos. Éramos humilladas, porque yo hoy viendo a la distancia y sobre todo analizando las cosas que particularmente yo he tenido que atravesar, eran de mucha violencia hacia nuestras personas y hacia nuestras identidades, que eran cosas que estaban naturalizadas. Y fueron muchísimos años que sucedían, a pesar de que, por suerte, el público, con los años conmigo, al poco tiempo, tenía como una mirada diferente. Porque creo que la construcción social que se hizo sobre las identidades travestis y trans eran muy negativas. Muy negativas. Y yo lo que noté al principio, al principio de mi debut, yo debuté en el 96, en el 2000, ya que la gente me veía de otra manera.
Me había sacado, porque en un momento me presentaban como la travesti o el travesti, porque utilizaban el otro, un artículo masculino, y la verdad que siento que fue poderoso de ese lugar. Desde los medios o trabajando adentro era negativo lo que me pasaba o lo que vivía, pero con el público fue algo distinto. Tuvo una mirada mucho más amplia y diversa. ¿No? Le pude mostrar que nosotras podemos hacer otra cosa que solamente prostituirnos. Y ahí viene la cultura popular, ¿no? Viene el público de masas, que también abrazó en otro momento lo que son los carnavales, las representaciones de las travestis en los carnavales. Y es que nosotras siempre fuimos muy, muy llamativas y muy queridas por el público. Bueno, ahora que nombraste los carnavales era el único día para nosotras de libertad, ¿vos sabías? Era las únicas noches donde éramos alabadas como diosas. Éramos esa cosa que, vos imaginate que no se concebía ningún corso si no tenía el micro de las travestis. Eran las vedettes, eran las más esperadas, y el público durante carnaval eras idolatrada, pero fuera de los carnavales te tiraban piedras. Era incongruente, pero esa era la mirada que había en la sociedad. ¿Cómo fue cambiando esa mirada a través de tu participación en los grandes medios de comunicación y principalmente para llevar algún año en el 2010? En diciembre del 2010, vos sos la primera persona que es reconocida en su identidad de género a través de un fallo que no exigía ninguna modificación corporal, que no exigía ninguna intervención quirúrgica, un fallo que fue precursor para lo que es la lucha por la ley de identidad de género en Argentina. ¿Cómo se situó ese cambio social y cultural en tu experiencia y principalmente en el rol que cubrieron los medios de comunicación? Toda la gesta fue muy importante. Primero lo del matrimonio igualitario, que me acuerdo que cuando se empezaban a hablar, y sobre todo al escuchar oratoria de diferentes diputados y diputadas, es loquísimo en qué país vivíamos, o en qué sociedad, qué naturalizado estaba todo, y cómo también los cis se creen los dueños del mundo, se creen que todo les pertenece, que hay que pedirles permiso. Entonces, cuando hablamos de derechos básicos, de derechos humanos, el matrimonio, porque los papeles son simplemente papeles, pero ¿por qué nos tenían que negar eso? Era un derecho importante para nosotros. Yo que he visto cientos de amigos que han muerto y cientos de amigos que han quedado en la calle, que han perdido todo por sus familiares, porque no éramos reconocidos, porque siempre fuimos las ovejas negras, porque siempre fuimos los pecadores, porque siempre éramos eso que no hay que mirar, eso que hay que esconder debajo de la alfombra. Entonces era la primera vez que se hablaba de tener derecho, que se hablaba de legalizar algo que estaba ahí presente. Fue muy fuerte, yo te lo cuento y se me eriza la piel, porque me acuerdo cuando salió el fallo fue emocionante, es todo lo que está bien para cualquier sociedad, porque vos pensás que había un obispo muy famoso en esa época que decía, bueno, aunque tengan leyes, esto es un pecado y estos son unos monstruos y ya tienen que tener leyes para ser aceptados. Es que no debería ser así. No debería haber leyes para que te acepten. Uno te debería aceptar porque es así, por la naturaleza, pero tenemos que tener leyes. Y a pesar de eso, a mí particularmente me siguieron maltratando, me siguieron vapuleando. Después de la ley de identidad de género, cuando a mí me dieron el DNI, yo nunca creí, yo hasta ese momento me sentía... Mira que tenía todo, porque para que la gente pueda dimensionar, yo ya había logrado éxitos en mi carrera, había protagonizado, Gerardo Sofía me había puesto como vedette en La Calle Corriente, que también todo el mundo le decía, ¿cómo vas a poner un travesti? Porque ni siquiera una travesti encabezar como vedette, fue todo, él no le importó, me puso. Había logrado, estuve en un programa en los Roldán, en Prime Time, pero no tenía nombre, tenía el nombre que me habían asignado al nacer. Entonces... aprendés a vivir, aprendés a naturalizar esa violencia que era constantemente sacar tu DNI y tener que mostrar una identidad que no me identificaba. Hasta que yo no tuve mi DNI no me di cuenta el valor que tenía, el valor del nombre, el derecho al nombre. Porque
Y encima yo estaba escudada por la fama, porque al volverte famoso o formar parte del mundo de las celebrities, sos como, te volvés una deidad, ¿viste? Pero yo pensaba en las demás, digo, ¿cómo habrá sido para otras compañeras que no tienen ese privilegio del que yo gozaba? Y así todo era difícil ir en el supermercado, era difícil que te llamen, porque aparte hay algo que a los cis les encantaba tirártelo en la cara. Ibas al médico y les encantaba tirarte el nombre. Eso me sucedía bastante. Bueno, sin duda la expectativa de vida de las personas trans y travestis en Argentina de 40 años es uno de los datos más fuertes, más significativos dentro de lo que es nuestra comunidad y dentro de lo que no debería suceder nunca en una sociedad. Que haya un grupo poblacional que tenga una expectativa tan baja y sobre todo por resultado de la violencia y la discriminación histórica, muy naturalizada, por un lado por el Estado, con esto que vos decías, ¿no? La falta de reconocimiento al nombre, la falta de oportunidades en el ámbito laboral, la falta de apoyo del Estado en un mensaje distinto. Y por el otro pero también los medios de comunicación. Esto es una construcción social que lleva siglos, son cientos y cientos de años, y sobre todo desde la incorporación del cine, de la televisión, es de qué manera fuimos mostradas, de qué manera se construyó nuestras identidades, contribuyó a que la violencia y la exclusión sea aún mayor. Porque siempre fuimos mostradas para la burla, siempre que éramos mostradas, nuestras identidades eran negativas. Si una persona, siempre era el descubrir, como que los engañábamos. Cuando un hombre se acostaba con una mujer trans o con una travesti, era el engaño, y la reacción era vómito. Todo. Fíjate las últimas construcciones de las películas en el cine, los últimos 100 años pasaba eso. Entonces, si vos constantemente estás mostrando, no solamente en el cine, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, eso que está mal, o sea, yo era una criatura, estaba en mi casa y veía el noticiero en Canal 9, y eran las travestis, la prostitución y la droga, y escuchando a tu padre que diga, si mi hijo sale puto, lo mato. Entonces, todo eso, toda esa construcción hace, porque la gente tiene que entender qué es lo que sucede, por qué el promedio de vida es tan corto. Porque claramente la primera expulsión es en tu hogar. Es porque en lugar de contenerte, porque es lo que haría cualquier padre o madre debería hacer con una criatura, te expulsan a la calle, a la buena de Dios, o sea, a sobrevivir. ¿Cómo es el medio para sobrevivir? Es la prostitución, porque no tenés educación, porque no tenés dónde dormir, porque tenés que... Y otra cosa, peor, que me parece que tiene que ver con la construcción de los estereotipos también. O sea, para poder trabajar necesitabas tener un cuerpo hegemónico, necesitabas tener curva, entonces te tenías que someter sin educación, porque es tirada a la calle, sin educación, sin dinero, cayendo en centros clandestinos donde te inyectaban silicona líquida, silicona de avión, cuerpos mutilados, muchas morían, ni siquiera llegaban a salir, y algunas que sobrevivieron después, entre la noche, entre pasar el frío, las heladas, los inviernos, verano, ¿qué cuerpo que aguanta? Porque la gente nunca se preguntaba, siempre decían, yo me acuerdo en la época de Godoy Cruz, las travestis en la puerta de mi casa, pero nadie se preguntaba qué hace una criatura de 13 años prostituyéndose, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no está en el colegio? ¿Por qué no está contenida por un Estado? Y el Estado sigue estando ausente con nosotras. El Estado debería tener una reparación histórica para las sobrevivientes, porque somos sobrevivientes de una sociedad que nos excluyó durante décadas. Esta línea que vos planteás, que la reparación histórica por la violencia institucional, es muy, muy importante para todo el colectivo travesti trans hoy en Argentina, y se han presentado proyectos de ley en torno a esto para que justamente el Estado repare esa violencia institucional. A la vez, lo que tenemos en el sector público nacional, en el Ejecutivo, es una línea de políticas públicas que involucra no solamente la creación del ministerio, sino también del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino también toda una línea respecto al cupo trans. ¿Cómo considerás que han cambiado los tiempos, las épocas, las oportunidades para alguna de las personas, sobre todo pensando en esos puntos de inicio que vos planteabas? Es interesante lo del DNU, me parece que es importantísimo, no creo que sea suficiente, me parece que acá hay algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la formación,
que tiene que ver con visibilizar nuestras identidades, y lo digo como mamá travesti, como mamá trans, como mamá traba que lleva a sus hijos al colegio, tenemos que empezar a nombrar las cosas todo por su nombre. O sea, la palabra travesti no tiene nada de malo. Si a mí me dicen, la mamá de Poli Isabela es una travesti, sí, soy una travesti. O, ¿por qué, mamá, ¿por qué esa señora tiene voz de hombre? ¿Por qué es una travesti? Y le tenés que explicar a tu hijo, y por eso tiene que haber en el colegio, tiene que haber material informativo, tiene que haber material educativo. ¿Por qué no se aplica a ESI aún? ¿Por qué la ESI no es binaria? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué no se aplica en los colegios? Es una ley que es obligatoria, transversal en todas las edades. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué la Iglesia Católica sigue metiéndose en las leyes argentinas? ¿Por qué no tenemos un Estado laico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son preguntas que me hago todos los días como mamá. Porque nosotros no podemos pretender que una travesti está atendiendo un supermercado, o que esté en el subte, o que esté trabajando de lo que sea, porque claramente no estamos visibilizadas ni desde la primera infancia, en el colegio, que es donde deberían formarse los chicos. Porque lamentablemente hay muchas criaturas que viven en casas que están sometidas a, bueno, obviamente, padres violentos, a pensamientos sobre todo normativos. Entonces vos decís, la escuela tiene que ser un ámbito donde se abrace la diversidad, donde se eduque, donde se le abra la cabeza a esas criaturas, que existe mucho más que solamente eso. Porque si no, después hablamos de violencia. La violencia, ¿por qué la violencia va a existir siempre? Si seguimos invisibilizando eso, que es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, Crianzas. Para mí el libro Crianzas de Susy Shock debería ser obligatorio en las escuelas infantiles. En todas las escuelas primarias debería ser obligatorio en los hogares, para que sepan, para que se vea lo que pasamos. Entonces, en tanto y en cuanto no suceda eso, esto va a seguir pasando. Porque en tanto y en cuanto sigan mirando que una travesti está buscando zapatillas en el 11, o esté comprando, ¿entendés?, harina en el supermercado, no tenemos que llamar la atención. Porque somos seres humanos, somos personas que tenemos derecho a transitar. ¿De hasta cuándo vamos a seguir miradas como si fuéramos sapo de otro pozo? Somos personas y tenemos derechos. Destacando los desafíos futuros, esto que vos traías, ¿no? El ámbito de la educación, el reconocimiento de nuestros nombres, la oportunidad para muchas de acceder también a un empleo formal. ¿Cuáles son los otros desafíos que nos quedan pendientes en este cambio cultural que vos estás señalando? Bueno, acceso a la vivienda, a la educación, a la medicina. Faltan muchísimas cosas. Los medios de comunicación deberían trabajar obligatoriamente con un manual de perspectiva de género. Debería ser obligatorio en la televisión argentina que eso suceda, que eso pase. Yo siento viendo cosas, igual hay algo que me pasa particularmente, que digo, mientras sigamos idolatrando gorilas, ¿entendés?, y fachos, esta sociedad va a tardar mucho en cambiar. Para cerrar, ¿cómo son los desafíos dentro de los medios de comunicación? Lo nombraste varias veces y la verdad es que uno de los grandes responsables en la difusión de las estigmatizaciones son los medios de comunicación. Y vos estuviste siendo tanto en espacios estelares, pero también siendo víctima de muchos de los ataques que se dieron en los ámbitos de comunicación. Es que hasta hace muy poco tiempo esos ataques eran vistos como, eran peleas mediáticas, los llamaban como peleas de color, ¿no? Porque supuestamente yo pertenezco a este mundo, quizás medio frívolo. Entonces los ataques de violencia de género que yo vivía, porque a mí me decían, ella no es mamá, es papá, es padre. Ella, ¿qué más me decían? Bueno, la verdad que justo en esta fecha no quisiera... No es mujer. Bueno, eso es lo primero, porque nosotras... Eso es un ataque bastante común con nosotras, que sigue sucediendo, porque la gente tiene que entender que cuando nosotras cruzamos esta frontera imaginaria que tiene que ver con el género, cuando cruzás esa frontera, te convertís en una indocumentada, en una paria. Porque para muchas personas no sos ni hombre ni mujer, sos esa cosa que se puede agredir. Que le pueden, viste que a la gente indocumentada, a la gente como que sos una sin patria, como que no perteneces. Y te pueden insultar, te pueden decir lo que quieran, porque es lo que sucede. Entonces, a mí me lo vivían diciendo. Y pensar que cuando yo tuve los hechos más graves de discriminación fue cuando me dieron el documento. Fue como que los enloqueció, fue como patear un panal de abejas, como diciendo, porque fueron los peores agravios que yo he tenido en mi vida, fueron en esa época. Y yo me acuerdo que estaba dándole la mamadera a mis hijos,
Y en la televisión una conductora muy famosa, que ya no quiero nombrar, decía, bueno, pero son dos tipos que se pelean y estaba hablando de mí. Entonces, eso es lo que sucede y lamentablemente, algo que también es muy importante, deben cambiar las leyes de discriminación. Yo trabajo en el INADI, colaboro ad honorem, porque la verdad que no cobro, agradezco a Vicky Donda que me convocó para poder aportar mi grano de arena, pero deberían haber leyes más severas de discriminación. Deberían, por lo menos, mínimo, tocarles el bolsillo, que es donde les duele, porque si no, siguen pasando cosas, sigue habiendo agravios, porque nosotros creemos que está todo bien, pero no está todo bien. Saliste de la capital 15 cuadras y a las compañeras las matan. Compañeras y compañeros, y sigue perdido Tehuel y nadie pregunta dónde está. Entonces, esos son los cambios que necesitamos en la televisión. Necesitamos compromiso, no basta con que haya 3 travestis trabajando, 2 de conductora y 1 de actriz. No basta con eso. Basta, necesitamos compromiso, necesitamos visibilizar, necesitamos hablar, necesitamos decir, estamos acá. Porque ayer estuvimos, hoy estamos y estaremos y seguiremos estando. Vos nombraste a Susie Shock y ella tiene un libro, un poemario que se llama Hojarasca. Ahí cita a Marlene Guayar, que es una travesti muy conocida, representativa de todas nosotras, y ella dice en ese poema, es que en nuestra memoria guardamos un cementerio de nuestras hermanas que justamente no tienen el privilegio hoy de la vida en virtud de esa violencia. Quería preguntarte por tus compañeras, tus amigas a lo largo de los años. ¿Hay alguna que quieras recordar, que mencionar en este día tan importante, traerla a la memoria? No sé si una en particular o muchas de las cuales no era amiga, pero que nos conocíamos, que las veía y que la verdad que creo que en algún momento todas soñamos convivir en un mundo de libertad, en un mundo donde podíamos transitar, donde caminar de día, porque si no éramos seres de la noche, que solamente podíamos salir escondidas en la oscuridad atrás de un árbol para que no nos metan presas. Entonces, por todas ellas creo que es importante que hablemos, por todas ellas es importante que estemos hablando en este momento, por todas ellas es importante que haya compromiso. Y esos cambios culturales, principalmente vos, dentro de los ámbitos de comunicación o dentro de la cultura social, ¿dónde viste que se ha empezado a fracturar? ¿Cuáles son los espacios? ¿La literatura? La literatura para mí es fundamental. También eso me parece que en las escuelas se debería ampliar un poco el contenido curricular de libros. Hay libros muy interesantes, hay autores maravillosos que las niñas deberían leer. Después, creo que la cultura en nuestro país también debería apoyar más a muchos artistas como Susie Shock, entre otros. La Trinchera Mu, después la Casa Brandon. Ellos solos se sustentan. Ellos solos tratan de organizarse, tratan de visibilizar, pero es muy difícil. Es muy difícil. El Estado debería apoyarlos. La cultura de nuestro país debería apoyarlos, porque desde la televisión, desde los medios, no se hace. No tenemos espacio para hablar de nuestras cosas, no tenemos lugar. Porque nosotras, a mí, no quieren vernos hablar de esto. No quieren darnos, no hay espacio. Nosotros no tenemos que hablar de si nos afeitamos, así está todo divino, jojojo, jajaja. Pero después cuando queremos un espacio de cultura para poder expresarnos, no lo tenemos. Y eso debería cambiar. Creo que esos son los puntos fundamentales que debería haber, de ahora en adelante. Sí, hay un estudio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires que se piensa que es una de las ciudades más progresistas en términos de diversidad en Argentina, y sin embargo la subrepresentación tanto en la cartelera como de trabajadoras y trabajadores de la cultura, de la población LGBT, no solamente las personas travestis y trans, sino LGBT, es muy, muy baja. Esos son los grandes cambios que vos estás señalando que se deben dar, apostando a la participación. ¿Por qué todavía en los cuentos infantiles no hay heroínas travestis, trans, lesbianas, príncipes gay, queer, qué sé yo? ¿Por qué todavía no existen? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué las religiones nos siguen mostrando como gente pecadora? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué no hay un Dios para la homosexualidad? ¿No existe un paraíso supuestamente para la homosexualidad? ¿Por qué en todo el mundo nos siguen matando? ¿Por qué? ¿Por qué nos siguen persiguiendo con su prejuicio?
Sabes que nombraste a la Iglesia Católica y en dos oportunidades, y me trajo a mí en la cabeza uno de los grandes temas que estamos llevando adelante, que es en la Corte Suprema de Justicia, el pedido para que se nos reconozca nuestros nombres dentro del acta bautismal, dentro de la comunión, dentro de la confirmación. Sabes que yo tengo hecho el cambio de identidad de nombre en todos los documentos, excepto en la Iglesia Católica, que se resiste a cumplir con la ley de identidad de género. Así que realmente es uno de los grandes puntos donde todavía no llegó la ley. Igual yo me quiero desbautizar, yo no quiero sacarme el nombre, yo quiero desaparecer directamente, no quiero pertenecer. Claro. No quiero formar parte, porque aparte es desde una total hipocresía, porque nos condenan a nosotras por nuestras identidades, pero protegen a los curas pedófilos. Claro. Entonces es ilógico. Es ilógico, pero lo que la gente tiene que entender, porque a veces dicen, pero ¿por qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué más quieren? A nosotras nos persiguen hace siglos. La historia tiene que servir para nutrirnos de eso, para saber que no vamos a volver a tolerar. Mira, yo soy fanática de Oscar Wilde, uno de los escritores más brillantes de los últimos tiempos. En 1895 fue condenado a 2 años de prisión porque el padre de su pareja lo denunció. En ese momento, las leyes victorianas era lo peor, era una aberración, era lo peor, era todo lo más negativo que puede haber, lo metieron preso. Cuando salió de la cárcel, lo expulsaron, la sociedad lo expulsó, sus amigos le dieron la espalda. Él se exilió en París porque fue un paria. Su mujer le cambió el apellido a los hijos, no lo dejó ver nunca más. Y él, antes de morir en el 1900, 2 años después de eso, por una enfermedad que se pescó en la cárcel, dijo, y me encanta, porque lo dijo en 1900, no tengo duda que ganaremos. No va a ser fácil, va a ser una batalla larga, pero ganaremos. Y creo en eso, ganaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en este ciclo y también por traer, por supuesto, en la memoria la búsqueda de Tehuel de la Torre, que hoy es tan imprescindible que esté también en los ámbitos de comunicación, en los medios de comunicación, hablando de nuestros compañeros desaparecidos. Gracias, Flor. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que fue hermoso en esta fecha tan simbólica, tan significativa para nuestro colectivo. Me encanta. Me encanta. Para despedirme, seguramente hay muchas niñas en sus hogares en este momento, quizás haciéndose preguntas, quizás en muchísima soledad. No se preocupen. Tengan confianza en ustedes. Confíen, crean y sean felices. Los espera un mundo maravilloso. Y acá estamos. Vengan, les esperamos. Fuerte. Gracias. Gracias. Qué hermoso lo que dijiste. Qué hermoso lo que dijiste en el cierre. De verdad, qué hermoso. Gracias.